¿Qué tal? Buenas noches, esto es En la Mira. En el programa de hoy vamos a estar hablando de los juegos de azar en la provincia de Buenos Aires. Y el interrogante es, ¿se puede realmente estatizar los juegos o es una disputa más entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires? En un ratito lo vamos a estar hablando con legisladores provinciales, Walter Martelo por la Coalición Cívica y Guido Lorenzino por el Frente para la Victoria. Otro de los temas, ustedes recordarán que la provincia de Buenos Aires, por paros de trabajadores, estuvo paralizada alrededor de 20 días. ¿Por qué? Porque no se hacía el pago total del aguinaldo. Otra disputa más entre nación y provincia. Esto hizo caer la imagen del gobernador Scioli y a su vez el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También lo vamos a estar hablando. Y por último, restituyeron, ustedes lo habrán leído en todos los diarios, en los medios de comunicación, restituyeron al juez de San Isidro, Rafael Sallari, que estaba cuestionado por no solamente casos resonantes como fue un sacerdote abusador que fue puesto en libertad, también un padre que violaba a su propia hija y que también fue puesto en libertad por este mismo juez. No se hizo lugar a nada de esto en el jury de enjuiciamiento y volvió a ser restituido en su cargo. Y como otros temas, como son el juicio a Domínguez, a Cristian Domínguez, que se está realizando en los tribunales penales, que fue asesinado en una comisaría. Rosa Schoenfeld de Bru va a estar con nosotros. Bienvenidos a En la Mira, nos presentamos. Como bien lo decíamos recién, Walter Martelo, diputado provincial por la Coalición Cívica, ya está con nosotros. Muy buenas noches, gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Y el diputado Guido Lorenzino por el Frente para la Victoria. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es el análisis o en qué instancia se encuentra el debate para estatizar el juego en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en realidad se trata de recuperar para el Estado el manejo y la explotación de algunas salas que hoy están tercerizadas a través de un mecanismo legal que se dio en los años anteriores a partir de una interpretación de la cláusula constitucional que para nosotros no ha sido correcta bueno, los últimos acontecimientos de pretender financiar parte de los gastos corrientes con recursos del juego han llevado a una instancia de debate que nosotros la veníamos reclamando hace muchos años, a la que se han sumado voces nuevas, que nosotros le damos la bienvenida al tema, pero me parece que también se mezcla algo de lo que vos mencionabas anteriormente, como es la interna del partido de gobierno, con lo cual nosotros estamos expectantes ante el debate, pero con muchas precauciones respecto a cómo se viene dando. Lorenzino, ¿se puede llegar a una estatización del juego en la provincia teniendo en cuenta esta renovación de licencias que hizo Scioli hace pocos días? A ver, tomo parte de lo que dijo el diputado Martelo. El juego hoy, por constitución, es del Estado. Lo que ha habido a partir de concesiones que se han hecho es la explotación comercial de las salas tragamonedas. El gobernador, haciendo uso de su facultad en un mecanismo, como él manifestó, legal, que ya había utilizado Felipe Solá, renovó 14 licencias por el plazo máximo que permitía el decreto, que es 15 años. Lo que sí yo creo es que el debate del juego, en función de que hoy se promovió y hoy está instalado, y Walter ha sido una persona que durante mucho tiempo lo ha promovido y tal vez nunca tuvo eco. Bueno, hoy hay condiciones políticas para un debate donde yo creo que hay que discutir básicamente es un sector que ha dado mucho en términos de ingreso a la provincia. En el año pasado nos generó 2.200 millones de pesos por canon y casi 350 millones de pesos por ingresos brutos. Que el gobernador ha subido la alícuota de 2% al 8%, que es el online más alto del país. Así todo, nos parece que es un sector que todavía puede seguir contribuyendo en lo que tiene que ver con el gasto y el volumen de
de recursos que la provincia necesita. Así que yo creo que ese es el debate que hay que dar, el debate que tiene que ver con los recursos que el juego genera y también de qué manera trabajamos para, a pesar de todo lo que hemos hecho en términos de la prevención de los centros de ludopatía, que hay 9 en la provincia, del registro de jugadores compulsivos que tiene cada sala habilitada, cómo también generamos mecanismos para, mientras el juego genera recursos y el Estado se apropia de mayores recursos, también evitamos que, contradictoriamente, pero me parece que es nuestra función, haya menos gente que juegue y haya menos gente que esté enferma o lamentablemente termine rifando su patrimonio en las salas de azar. Así que yo creo que son dos discusiones, que es el ámbito de la legislatura que hay que darlo. Nosotros creemos que la estatización en sí misma ya está establecida, que en todo caso habrá que discutir cuando venzan los contratos que hacemos con el juego, pero digo, me parece que el gobernador está abierto a un debate amplio, serio y responsable. ¿Cuáles serían los pros y los contras? ¿En qué sentido? En este aspecto de llegar a estatizar todo el juego en la provincia. Yo creo que la estatización en sí mismo, primero no hay experiencias comparadas dentro de nuestro país y lo que es Latinoamérica. El juego está o no está. Y donde está el juego, la banca en general, en todas las provincias de nuestro país, pero en particular en la provincia de Buenos Aires, la establece el Estado, el banco, digamos, el banquero, digamos, el dueño del juego es el Estado provincial. A nosotros nos parece que el Estado distraiga tiempo, recursos, absorba los 25.000 empleados que tiene el sector, tenga que invertir en más máquinas para que la gente juegue, es contradictoria con la función de proteger a los ciudadanos de que no jueguen. Con lo cual me parece que lo que hay que hacer es, este sector que ha contribuido y que contribuye mucho, y lo hemos hecho parte nosotros, a los gastos y a los recursos de la provincia, todavía tiene para dar más recursos a la provincia. Y complementariamente eso, y tal vez contradictoriamente, pero es nuestra función, seguir protegiendo al montón a los miles de ciudadanos que tienen o padecen la patología de la ludopatía y ver de qué manera prevenimos que los efectos colaterales del juego cada vez afecten a menos gente. Digo, me parece que ese es el carril por donde nosotros queremos transitar la discusión. Bien. Sí, nosotros en realidad digamos, tenemos una disidencia muy fuerte respecto a esto, porque ¿qué ocurre? Nos parece que es cierto que el Estado obtuvo o va a obtener en el 2012 2.200 millones de pesos de canon percibido por las utilidades que genera el bingo. Ahora también es cierto que en función de esos 2.200 millones de pesos las utilidades son de 4.400 para las empresas. Esto desde el punto de vista de lo que me parece que hay que cambiar rápidamente, porque aquí lo que hay que tener en cuenta es que muchas de las salas que generan altísima rentabilidad y altísimas utilidades están ubicadas en el corazón más pobre de la provincia de Buenos Aires. De hecho, un solo ejemplo, en La Matanza hay 3 salas de bingo, una de ellas la más grande de Latinoamérica, que genera recursos o utilidades por 730 millones de pesos, que en realidad es plata que se le quita a los sectores más pobres, independientemente de los recursos que vayan al Estado. Por eso para nosotros es muy importante recuperar el manejo de la comercialización, de la estatización, como se la denomina, porque me parece que el Estado ahí tiene que tener una función independientemente de que también nuestro proyecto prevé qué hacer con esos miles de empleados que hoy tiene el sector. Porque aquí hay que tener una visión estratégica. Primero definir cuál es el mapa del juego de la provincia de Buenos Aires, dónde queremos que estén ubicadas las salas. Y en esto pretendemos volver a lo que en su momento hizo Perón. Perón, cuando estatizó los casinos en los años 50, determinó que por la actividad él denominaba al juego vulgarmente el impuesto a los tontos. Y me parece que hoy la ludopatía tiene mucho que ver con aquella prevención que hizo Perón en los años 50. Hay la necesidad de salvarse con máquinas que están programadas para perder, es donde no se encuentra la justificación de un Estado tan ausente. Y si bien es cierto que hay 7 centros de control o 9 de ludopatía, también es cierto que de los 14.000 millones de pesos que hoy ingresan al Instituto de Loterías y Casinos, solamente 3 se destinan para atender las adicciones. Y además, también es cierto que el Instituto de Loterías, que es el encargado de promocionar el juego, tiene a su cargo el programa de atención de las adicciones, de la ludopatía, con lo cual eso también me parece que hay que modificarlo. En definitiva, me parece que el Estado tome control rápidamente de todas las licencias que se van venciendo y viendo qué se hacen sin afectar derechos adquiridos. Para nosotros es el debate que se viene. Pero no solamente pensado desde el punto de vista de los recursos, sino pensado desde el punto de vista del fenómeno social que hoy implica la adicción al juego, sobre todo en los sectores más humildes. Porque lo que es cierto que el perfil del jugador del conurbano bonaerense y de los grandes centros urbanos no es la gente más pudiente, muy por el contrario, son los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces me parece que ahí no puede estar ausente el Estado. Y además pensar qué ocurre en la provincia de Buenos Aires, que una máquina tragamonedas produce 300 euros por día, cuando en España, en Italia
o en la misma Las Vegas, que es la meca del juego, no llega a producir ni la mitad de eso. Entonces me parece que hay toda una cuestión de legislación que hay que revisar y que me parece que la legislatura tiene que tener un rol activo, como decía el diputado Lorenzino. Ahora, para mejorar dos cuestiones, la vinculada al fenómeno social que produce la ludopatía y la de los recursos. Y en cuanto a los recursos, hoy hay muchas voces de Nación o de diputados vinculados a la cuestión de Nación que hacen hincapié en esta cuestión de los recursos. Bueno, yo les pediría que también revisen lo que pasa en Nación. Lotería Nacional hoy se ha convertido en una prestamista del Estado Nacional. De hecho, hace casi 7 años que viene emitiendo letras de tesorería, o sea, le sacan recursos de lotería y se lo cambian por un papel. Cuando todos sabemos que la función de Lotería Nacional es de beneficencia, en todo caso, y de aplicar esos recursos a la política de desarrollo social. Y bueno, esto no viene ocurriendo. Entonces me parece que el debate de la provincia de Buenos Aires puede ser un buen puntapié para trasladar esta discusión al ámbito nacional, donde también se debe explicar por qué hay contratos que vencen en el 2032 y muchas otras normas. Pero me parece que estamos ante un momento histórico y bueno, bienvenido el debate en este sentido. Lorenzino, ¿existen los controles suficientes desde el Estado provincial? Sí, absolutamente. Digamos, el Estado tiene, en la provincia de Buenos Aires hay un online conectado en todas las máquinas, las casi 25.000 máquinas que hay en la provincia. Eso nos permite detectar de manera al instante, digamos, cuánto se está jugando en cada máquina, y obviamente el Estado se apropia del 34% de lo que es renta o lo que es la plata que no devuelve esa máquina. Obviamente todo es perfectible, creemos que los controles que hay, las 7 empresas prestadoras del servicio online son empresas que están absolutamente validadas por lotería y son empresas que prestan servicio en algunas partes del país. Nosotros aparte tenemos en la provincia de Buenos Aires celebrado un contrato, ya que vino con distintas renovaciones, tanto de Dualde, Solá y Daniel Scioli, en lo que tiene que ver con lo online de la quiniela. Hay 3.500 casas de apuesta de quiniela. Nosotros tenemos un online también que nos permite lo mismo, recaudar de manera directa y no como era antes manualmente o a rendición. Obviamente ese contrato vence a fin de año y está la licitación pública en vías de, como es un contrato nuestro y no es un prestador de servicio que tiene una concesión, sino es un contrato, nosotros estamos llamando nuevamente a licitación y no renovándolo automáticamente, porque nos parece que sí, que en esta etapa donde es importante transparentar algunas cuestiones, creo que lo que tiene que ver con el online, que hay tantas sospechas y hay tantas cuestiones que a veces no son tan exactas, me parece que la mejor manera para clarificarlo es que haya una licitación pública de todo el online, no de lo que tiene que ver con los bingos, sino del online de la quiniela, que es este contrato que se ha celebrado en su momento con la empresa Vol. Diputado, ¿le sorprendió el apoyo o al menos un proyecto paralelo desde el sector de Randazzo? No, para nada. Me parece, que cada uno también, digamos, y de hecho el senador Dichara, que fue intendente de Montermoso, digamos, él conoce porque había casino en Montermoso. De hecho, en Chivilcoy hay uno de los bingos que de los 46 salas de la provincia, una está en Chivilcoy, con lo cual son gente que conoce lo que estamos hablando. Me parece que en esto no hay que hacerse ni el distraído ni el vivo. Creo que hay que ser responsable a la hora de dar una discusión. Todos tenemos historia en la provincia y los que tenemos historia en la provincia y sabemos de lo que estamos hablando respecto del juego, tenemos que ser muy responsables a la hora de dar el debate. Por eso creo que el debate hay que hacerlo en términos de seriedad. Nosotros tenemos una postura que no nos parece que el Estado se tenga que encargar de administrar las 3.500 salas de quiniela ni los 46 bingos. Creo que eso lo pueden hacer tranquilamente los privados. Hay que seguir regulando al sector privado, hay que apropiarse desde el Estado de mayor rentabilidad de la que hoy nos apropiamos, y me parece que hay que trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con la prevención. Comparto parte de lo que dice Walter, lo que pasa es que el tema es más complejo. Los sectores más vulnerables son los que más tienen que ver con el consumo de cigarrillo, con el consumo de juego, con el consumo a veces por la misma vulnerabilidad del sector. Creo que no es solamente con el juego, sino en general, así que hay que abordar la problemática integralmente y en particular desde el juego. Yo creo que el sector tiene que destinar mucho más recursos para prevenir la ludopatía, y Lotería ahí también tiene una asignatura pendiente, tanto la Lotería Provincial como la Lotería Nacional, de no trabajar tanto en lo que es el fomento del juego, sino en la prevención o en el cuidado del ciudadano, que es nuestro deber como funcionarios públicos. Martelo, ¿qué diferencia tiene el proyecto que están trabajando algunos desde el sector de Randazzo y el que usted presentó ya hace un tiempo? En realidad no hemos podido tomar vista del... No, todavía no. Porque en la Cámara de Diputados, al menos después de 10 días de anuncio del diputado Caputo, no hay ningún texto ingresado. En el Senado tampoco. A mí en realidad sí me sorprende la actitud porque, bienvenidos se han cambiado de opinión, pero uno no puede dejar de
pensar que quienes están proponiendo ahora algunas iniciativas son los mismos que, siendo intendente, vetaron ordenanzas de regulaciones respecto a los bingos. Y esto lo digo específicamente por el exintendente de Montehermoso. Es cierto que cada uno tiene su historia y probablemente en estos años haya reflexionado respecto a por qué no es conveniente, mejor es conveniente limitar algunas de las acciones tendientes a los juegos de azar. También me llama la atención que el mismo ministro que firmó la prórroga, porque digamos, esta prórroga viene desde el año 2006 con la firma del gobernador Solá y el ministro Randazzo. Hoy tengo una posición tan a favor de la estatización. Estas son las dudas que me genera si esta situación no está contaminada de alguna interna política entre la Casa Rosada y el gobierno de la Nación. Espero estar equivocado y que todos estemos actuando de buena fe, que el debate sea lo más serio, lo más transparente, cada uno sosteniendo su posición, pero algunos cambios repentinos de actitud no dejan de llamarme la atención, más allá que podría decir que en buena hora, pero el ministro Randazzo tiene un fuerte apego a lo que tiene que ver con el bingo de Chivilcoy. De hecho, el bingo, el contratante del bingo es el Club Independiente de Chivilcoy, donde el ministro tiene muchísimo que ver. Y yo no creo que se haya dado cuenta por estas horas que es conveniente estatizar. Déjeme expresar la duda respecto a su actitud, porque me parece que si hay especulaciones de por medio y todo se trata de poner en escena una nueva disputa con el gobierno de Scioli, me parece que la discusión no va a arribar a buen puerto. Con lo cual me parece que hay que sincerar todas las posiciones para que el debate sea realmente productivo. ¿Lorenzino está dentro de la interna? No, me parece que no. Claramente hay que acostumbrarse a un nuevo tiempo, yo lo decía el otro día, donde dentro de nuestro espacio político, tal vez cosas que hablábamos privadamente o que trabajábamos puertas adentro, hoy se fijan posiciones o posturas públicas. Tal vez puede sonar contradictorio, pero bueno, es parte de lo que es nuestro espacio político, la heterogeneidad y la manera de miradas que tenemos. La verdad que en la medida que podamos sintetizarlo en los objetivos comunes que hemos transitado a lo largo de estos 10 años, las miradas diferentes no nos alarman ni lo vemos como una interna, lo vemos como, no sé, algún complemento que enriquece el debate. ¿No es demasiado? No, la verdad que no. A ver, insisto, es incómodo para la opinión pública ver que el debate que tendríamos que hacer puertas adentro y es nuestro estilo. Bueno, y pero por algo salió afuera. No, pero por eso le digo, es ese estilo que mantiene el gobernador de siempre trabajar todo puertas adentro, hay compañeros de nuestro espacio que prefieren hacerlo puertas afuera. No nos incomoda el debate, ni nos incomodan las posturas diferenciadas, lo que sí... nuestra manera de trabajo en estos 10 años ha sido siempre de puertas adentro, teniendo una postura única después del debate y saliendo a la sociedad con un solo objetivo, con una sola propuesta. Hoy cambió eso, pero no cambia, digamos, el debate. Siempre el Frente para la Victoria fue un espacio de mucho debate, de mucha diferencia y de objetivos comunes. Hoy tal vez lo que se ve en la sociedad, lo que está percibiendo es que el debate se hace públicamente. La verdad que a nosotros ese debate lo teníamos internamente. Es una manera a la cual nosotros nos vamos a ir acostumbrando. No nos molesta y no nos molesta. Me parece que es tomar a los bonaerenses como rehenes de una interna. No es rehén. Digo, ese debate, Sandra, se daba a puertas adentro. Nuestro bloque contempla gente que viene del gremio, gente que tiene relación con intendentes. Igual la heterogeneidad, tal vez lo que sí llama la atención y uno lo puede vivir o como una interna o como posicionamiento, puede quedar en la contradicción. Es que eso lo demos puertas abiertas, a ver, que el vicegobernador o que algún ministro nacional a veces tenga postura diferenciada respecto a acciones del gobernador, a nosotros no nos llama la atención, sí nos llama la atención hacerlo públicamente, no es nuestro estilo, nosotros preferiríamos poder debatirlo puertas adentro, pero sí me parece que es sano y es saludable y en la medida que uno mantenga una línea de respeto, que existan diferencias y que existan matices. En el tema del juego, claramente, nosotros tenemos una mirada que tal vez fue la misma que tuvo Florencio Randazzo cuando fue ministro de Gobierno en la provincia, que él hoy tiene otra mirada. Está todo bien, en la medida que lo hagamos con seriedad, con responsabilidad y desde la buena fe, y que busquemos un objetivo común, va a seguir siendo el trabajo que hizo el Frente para la Victoria estos 10 años, puertas adentro. Hoy lo pusimos de cara a la sociedad bonaerense, con lo cual me parece que lamentablemente, o por suerte, los bonaerenses se van a acostumbrar a este estilo de construcción política puertas afuera. Todo debate generalmente es constructivo, ¿no? Donde cada uno puede marcar sus diferencias, plantear sus ideas. Ahora, me parece que ¿cuánto lleva? 9 meses, 10 meses del segundo mandato, realmente no hubo nada a favor de parte del vicegobernador hacia Scioli. Digo, si esta discusión, ustedes dicen, siempre se hizo puertas adentro, ¿por qué no se plantan desde el sciolismo y dicen, vamos a continuar de esta manera con un debate interno, Sandra, y no
a la sociedad que en realidad la sociedad no entiende y tampoco le gusta. Y no tiene por qué estar expectante a nuestras miradas diferentes. Digo, pero le pongo un ejemplo, en el tema del juego nosotros tuvimos una postura pública, el gobernador ha tenido una postura pública, de hecho yo he informado muchas de las cosas que el gobernador y el jefe de gabinete me han transmitido públicamente, y nosotros creemos que ese debate hay que darlo con racionalidad. Nos parece, de hecho, el diputado Caputo, el senador Dichara, he tomado contacto con ellos, no he visto los proyectos, pero digo, me parece que hay que construir dentro de nuestro espacio político frente a la Victoria una mesa para tener una posición única respecto a este tema. Nosotros desde el gobierno provincial ya tenemos una postura, es la renovación que hemos hecho de las licencias, creemos que la rentabilidad tiene que ser mayor para el Estado y nos parece que hay que trabajar fuertemente la ludopatía. Bueno, Walter tiene otra mirada. Bueno, nuestro espacio tiene que sintetizar una mirada única, no podemos ir con 50 miradas, tenemos que ir con una mirada. Tal vez, le vuelvo a insistir, incomoda que a veces ese debate lo demos públicamente, no lo fomentamos nosotros, pero aceptamos que la nueva realidad política nos lleva... ¿Y ustedes inclusive no trabajan en forma incómoda? Y a veces incomoda cuando uno dice cosas que no está de acuerdo. Insisto, Sandra, en la medida que uno después pueda sintetizarlo en los mismos objetivos, a mí en lo personal no me afecta, y al gobernador en lo institucional tampoco. No es el perfil y el paladar que ha tenido la provincia a lo largo de estos 15 años, no es el estilo, pero bueno... uno también tiene que entender los nuevos tiempos y se adapta a la circunstancia política en la medida que podamos tener los mismos objetivos. El día que no tengamos los mismos objetivos, la discusión es otra, porque ya tendremos miradas diferentes y objetivos diferentes. A mí, en la medida que los objetivos sean los mismos, que seamos fieles a lo que los bonaerenses votaron hace 9 meses, no me asusta miradas diferentes. De hecho, hoy lo hablamos con Walter antes del programa, el vicegobernador está convocando un foro del juego en Mar del Plata, nos parece legítimo, no es un foro coordinado con el Ejecutivo Provincial, pero bueno, es el estilo de él de trabajar legislativamente algunos proyectos. Tal vez nosotros tenemos un estilo más ejecutivo en el trabajo de los proyectos, pero bueno, son miradas que se complementan. Si eso no entorpece la gestión y no terminan en divorcio de objetivos, bienvenido sea. Si eso nos lleva a una gestión con dificultades que no ha pasado aún o a objetivos diferentes, ahí es otra discusión. Eso todavía no ha sucedido, por más que a veces uno pueda tener esa percepción desde los medios o desde la opinión pública. Martelo, ¿cómo lo palpita la oposición? No, bueno, en forma muy diferente. Me parece que, sinceramente, con todo respeto, no se trata de una cuestión de estilos, porque las posiciones son absolutamente antagónicas. ¿Qué tiene que ver, digamos, la renovación que hace Scioli con un pedido que sale del mismo partido respecto a la estatización? ¿Qué tiene que ver... y lo trasladamos a otro campo, ¿qué tiene que ver la supuesta reivindicación que hace el gobernador Scioli de su ministro de Justicia con las denuncias de torturas en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires hechas por el propio oficialismo? ¿Qué tiene que ver la visión que tiene el gobernador Scioli respecto a la policía que la que expresan los diputados de la Cámpora? Me parece que ahí no hay una cuestión de estilo, ni de matices, ni de que el debate salga a la luz. Hay una cuestión absolutamente diferente sobre la visión de algunos temas. Lo preocupante es que en realidad el gobernador hoy no solo tiene a quienes por mandato popular legítimamente nos pusieron a controlar su gestión desde el rol opositor, sino a quien fue hasta hace 9 meses su compañero de fórmula. Entonces, uno se pregunta, ¿es realmente porque hay un aporte a que las cosas funcionen mejor o es realmente un tema de posicionamiento político? ¿Es casualidad esta diferenciación o tiene que ver con algunos anuncios que ha hecho el propio gobernador de su deseo de ser candidato? O en todo caso, al revés, es producto de ese anuncio que la otra fracción, si se quiere, del Frente para la Victoria, empezó a ver que eso podía ocurrir y trata de legitimarlo. La verdad, para nosotros como oposición es muy difícil entender la lógica del Frente para la Victoria. Y además sentimos que en el medio de todas estas discusiones no se resuelven los problemas concretos, porque hasta que ellos no se pongan de acuerdo, evidentemente hay una fuerte tensión entre lo que es la gestión y su apéndice legislativo. Y de hecho, el Senado no ha tenido más de 6 o 7 sesiones en 9 meses. Me parece que eso también indica un dato. Y además, las veces que tuvo sesión fue para, en general, aprobar algunas iniciativas que tenían más que ver con el rol opositor que con el rol del oficialismo. Me parece que eso también hay que decirlo. Con lo cual, para nosotros es redoblar el compromiso, es decir, bueno, esto estaba mal, sigue estando mal, pero no tiene que ver con las fracciones y el debate que se está dando puertas afuera, es porque está mal, más allá que lo diga Mariotto o que lo diga el gobernador. Sí. Pero me parece que esa tensión tienen la obligación de resolverla rápidamente, porque le quedan 3 años y medio
de mandato. Y en el medio, como bien vos decías, 14 millones de personas que están viendo este espectáculo de manera preocupada porque saben que sus problemas no se solucionan en el día a día. Mariotto no se corta solo en cuanto a algunas declaraciones que hace, o esto mismo que usted mencionaba recién del foro de juego que va a ser en Mar del Plata. No, ¿Por qué no se hace en forma conjunta con el gobernador Scioli? No, Que sería lo lógico. La manera de trabajar del gobernador es un trabajo en equipo, un trabajo consensuado. Hemos trabajado 4 años con el gobernador, con vicegobernador Balestrini, hasta su enfermedad, que después lo sucedió el senador Scarabino. Nos ha permitido trabajar articuladamente. El estilo del vicegobernador Mariotto es diferente al estilo anterior. Nosotros tratamos de tener una coordinación en todas las acciones que vamos haciendo. Él tiene, por su historia, su formación, pensamientos propios en algunos temas y los vuelca públicamente sin previo consentimiento. A nosotros no nos afecta y no ¿Con nos un molesta. aval de la nación? No, no sé, digo, eso yo no lo sé. Lo que digo, él tiene pensamientos propios. Me parece que es su estilo y su manera, digamos. Hoy escuché un reportaje en la red donde él hace aseveraciones o declaraciones cuidándolo al gobernador, pero también sobre algunos temas tomando postura. Digo, es su manera, vuelvo a decir, a nosotros en particular, cuando uno trabaja en privado con él, con parte de los senadores del Frente para la Victoria y los diputados, a veces las diferencias son mucho menores que las que traslucen públicamente. Pero bueno, tal vez hay en algunos temas sí tenemos miradas diferentes ¿Y es un funcionario abierto al diálogo cuando mantiene reuniones con ustedes o es solamente se hace lo que me dicen o lo que yo quiero? No, Gabriel es un militante político, es una persona que tiene historia dentro de lo que es el peronismo, que entiende, que debate, que es amplio y obviamente como todos tenemos nuestras responsabilidades y nuestras jefaturas. Entonces uno también siempre en el peronismo, digamos, puede tener pensamientos propios, pero después hay cosas que uno las hace en función del conjunto o del proyecto del que es parte. Así que es una persona de bien, como él, como el senador Carrera, digamos, parte de su equipo, es gente muy honesta intelectualmente, que yo creo que aporta de buena fe, tal vez con un estilo, le vuelvo a decir, por más que no sea tal vez la palabra justa, pero con una mirada, con estilos diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados y muy diferente al estilo que tiene el gobernador. El gobernador no es un dirigente político convencional, ni del peronismo ni de la política, porque él abordó la política desde su historia de vida, desde el deporte, con lo cual, digamos, claramente si uno lo pone a Daniel Scioli y a Gabriel Mariotto, ve dos personas bien diferentes, que hoy todavía entendemos que complementan el trabajo de nuestro espacio. Yo creo que también en eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer declaraciones públicas y de hecho nosotros, yo en lo personal soy muy cuidadoso porque uno tiene que trabajar en bien de los bonaerenses y siendo muy honesto con los 54% de los bonaerenses que nos dieron el voto por 4 años. Entonces yo creo que las vocaciones personales y los pensamientos propios sobre temas generales terminan cuando uno se debe a los bonaerenses y al voto que lo puso en ese lugar. Entonces, yo soy mucho, y creo que el gobernador es muy preciso cuando habla y cuando hace manifestaciones. Tal vez hay estilos diferentes y bueno, hay que tomarlo como estilos diferentes. Nosotros no lo vivimos como una cuestión habitual, pero la aceptamos como un hecho de la realidad, el que nos vamos acostumbrando y obviamente los matices públicos nos pueden enriquecer por ahora hasta que uno entienda que ese enriquecimiento hay que hacerlo puertas adentro, que es lo que te decía anteriormente. Nosotros somos de trabajar en equipo puertas adentro y no tomar tantas posturas públicas sobre los temas. ¿Y cómo ven a la provincia a futuro, después de tener en cuenta esto que sucedió con la falta del pago total del aguinaldo y una provincia paralizada durante bastante tiempo? Y yo creo que va a seguir estando paralizada. No se han resuelto los problemas de fondo y creo que vamos a entrar en un segundo semestre muy complicado, producto no solamente de algunas cuestiones vinculadas a la provincia de Buenos Aires, sino del contexto general que acá se trató de negar durante muchísimo tiempo, ¿no? Hoy están en parálisis la actividad inmobiliaria, la actividad de la construcción ha caído profundamente, la actividad industrial también está cayendo, en algunos casos hasta generar suspensiones y despidos, y me parece que eso va a tener un impacto muy fuerte en la recaudación de esta provincia, que no va a crecer lo que se estimó a principio de año que iba a crecer. Con lo cual ahí vamos a tener un fuerte situaciones alarmantes respecto a muchísimas cuestiones. Y además, me parece que en estos 6 primeros meses, basta entrar a la página de la contaduría y mirar, hay una subejecución de casi todos los programas en función de pagar los sueldos. Con lo cual acá se resolvió el tema del pago de los sueldos y del medio aguinaldo y seguramente se va a pagar en fecha este mes, pero me parece que vamos a entrar en serios inconvenientes con los salarios en lo que queda del resto del año. A esto obviamente hay que solucionarlo y me parece que una de las formas es que todo el mundo se siente a pensar
en los recursos que a Buenos Aires le ha quitado el Estado Nacional. Solamente en la cuestión del ANSES, que por estos días se discutió muchísimo, hay una retención compulsiva del gobierno nacional del 15% que le corresponde a las provincias. Y uno podría decir, bueno, pero si ustedes piden ese 15%, terminan afectando a los jubilados. Y la verdad que no es así, porque el gobierno nacional ha utilizado esos fondos para distintos programas que nada tienen que ver con la seguridad social. Ejemplo, en la provincia de Buenos Aires aportó el año pasado 4.200 millones al ANSES. Y a su vez, el ANSES gastó 5.000 millones de pesos en el plan Conectar Igualdad. Uno podría decir, ¿tienen derecho los jóvenes a tener una computadora? Sí, tienen derecho. Ahora, también tienen derecho a comer, porque la provincia de Buenos Aires hoy tiene casi paralizado el servicio de comedores escolares, producto de que no tiene recursos. Se le va a pagar este mes y se le va a quedar debiendo muchísimo dinero. Bueno, esa compensación, ¿cómo se formula? Bueno, se formula poniéndose de pie y reclamándole que nos restituyan el 15% que nos corresponde de esos fondos que seguimos aportando al ANSES sin ninguna cuestión jurídica de por medio y además casi graciosamente, porque después el ANSES es el que nos presta plata al 17% anual. Entonces, me parece que eso hay que reformularlo y no vemos en eso vocación del gobernador, con lo cual nosotros con algunos otros diputados nos vamos a presentar ante la Corte a reclamar esos recursos para Buenos Aires, porque si no lo hace el gobernador como lo están haciendo otros gobernadores, lo vamos a tener que hacer nosotros como representantes del pueblo, porque si no, la situación estructural, repito, por caída de recaudación, por dependencia absoluta de los recursos de Nación, de acá a fin de año se va a agravar muchísimo, más allá de que los nieguen y sigan pensando que Nación graciosamente nos va a seguir ayudando. Me parece que no podemos depender de la gracia del Estado Nacional porque son recursos que a la provincia lo necesita y legítimamente le corresponden. Lorencino, ¿qué es lo que se viene? Muy breve. Nuestra parte la hicimos. Nosotros cuando recibimos la provincia, el 40% de los recursos se generaron desde acá. Hoy crecimos al 60%. O sea, de los recursos que tiene la provincia, el 60% de los recursos se generan desde la provincia, con lo cual la reforma de ARBA, las distintas reformas impositivas, la última reforma, digamos, cada una de esas cosas que hemos hecho nos han permitido tener más recursos propios. Claramente, como dice Walter, la provincia tiene una dependencia estructural de la Nación que data ya de más de 30 años, con dos déficits estructurales. Uno es la ley de coparticipación, haber resignado 7 puntos en el año 89, y el otro, el fondo del conurbano, que está congelado desde el año 96. Bueno, eso si hoy lo actualizamos serían 25.000 millones de pesos. Bueno, esa discusión en algún momento fue Néstor Kirchner que se la dijo a Daniel Scioli en el partido, Néstor Kirchner nos lo dijo a nosotros los diputados, son los diputados nacionales. Todos sabemos que esa discusión en algún momento hay que darla, es necesaria porque es la discusión estructural. Creo que después hay una parte que tiene que ver con el día a día y la gestión, que obviamente en el contexto que vivimos se hace muy dificultoso, porque nosotros la previsión presupuestaria que tiene que ver con el endeudamiento no la podemos utilizar, con lo cual solamente contamos con los recursos propios y los recursos nacionales, no los recursos de financiamiento externo o interno, porque hoy está cortado el mercado de capitales o a tasas muy muy altas, con lo cual tenemos que trabajar desde el gobierno provincial a ver de qué manera no solamente pagamos salarios que están garantizados de acá a fin de año y el medio aguinaldo, trabajar fuertemente con la Nación, sino de qué manera recuperamos y normalizamos todos los servicios, comedores, escuelas, digamos, hospitales, porque la verdad que la provincia no es solamente el pago de salarios y esta coyuntura nos llevó a priorizar eso respecto a otras cuestiones. Así que el trabajo que viene tiene que ver con la normalización salarial, que está encaminada y en principio garantizada, y después trabajar fuertemente en normalizar el resto de los servicios, porque acá hay 14 millones de bonaerenses que se atienden en 77 hospitales, hay escuelas, hay docentes, hay 550.000 empleados públicos, no es solamente pagar sueldos, con lo cual digo, vamos a tener que trabajar fuertemente con alguna herramienta legislativa de ir a aquellos sectores, el juego y algunos otros sectores, para que sigan contribuyendo a la masa de recursos de la provincia y obviamente siempre con el acompañamiento de la Nación que hemos tenido estos años. Esperemos seguir contando los 3 años y medio que vienen. Bien, en el próximo bloque va a estar con nosotros Gustavo González, que es un consultor político, y quiero que ustedes me den pie a esto. ¿Cómo ven la imagen de la presidenta y también del gobernador después de estos últimos conflictos? ¿Cayó? ¿Disminuyó? Bueno, yo no soy consultor, pero supongo que sí, porque obviamente la gestión desgasta y más en un alto grado de conflictividad. Pero independientemente de la caída de la imagen, uno siente que a la presidenta no le preocupa, es más, que hace todo para que el gobierno provincial o el gobernador provincial caiga en su imagen, pero sin medir la consecuencia que tiene esa caída de imagen, que es justamente por desatender la gestión. En realidad, el gobernador viene de una altísima adhesión popular y la oposición viene de ser muy castigada.
más allá de la cuestión de imagen, a nosotros nos preocupa la falta de gestión, porque si se relaciona la caída de imagen a la falta de gestión y a la confrontación, en realidad me parece que lo que hay que solucionar es la otra cuestión, que es la que involucra a los 14 millones de bonaerenses. El problema de la imagen y de la intención de voto quizás sea para el año que viene. Uno le recomendaría a la presidenta y al gobernador que en todo caso dejen de discutir a ver quién mide más y se pongan a gestionar para que a los bonaerenses nos vaya mejor. En definitiva, que tengamos una mejor calidad de vida independientemente de la imagen. ¿Para usted, Lorenzino? Nosotros somos parte de un proyecto nacional y siempre el trabajo nación, provincia, municipio que hemos llevado estos 10 años. Las buenas nos han permitido seguir ganando elecciones y mejorando la vida de la gente. Cuando hay dificultades, obviamente uno comparte las dificultades, porque cuando pasan cosas malas o cosas que uno no quiere, como fue en este caso tener que pagar el aguinaldo en 2 cuotas, obviamente la gente se enoja con el que tiene la responsabilidad, en este caso con el gobernador, con la presidenta, con el intendente, con el que tiene a mano. Así que sin preocuparnos el día a día de la imagen, sabemos que cuando en momentos de dificultad y en un contexto internacional de mucha dificultad, obviamente la gente se enoja y la gente tiene dificultades, y eso lo traslada en términos del humor. Así que, sin entrar en el número cuánto y cómo, nos queda claro que la coyuntura económica y política de este tiempo no es la misma que hace un año, con lo cual entendemos de esas dificultades. El trabajo nuestro es seguir junto a la presidenta, junto con los intendentes, tratando de seguir haciendo lo que hicimos todos estos años, por eso la gente nos votó, que es mejorando la vida de la gente, resolviendo los problemas de la gente, que es cuando la gente estuvo, nos acompañó, y es lo que votaron hace 9 meses. Muchas gracias a los dos por venir. Bueno, gracias a vos. Hacemos una pausa, ya venimos. La radio creo que es un medio de comunicación para encontrarnos, para que exista un punto de encuentro, para disentir o coincidir, pero principalmente para asociarnos a través de una idea, de un pensamiento. Y La Redonda es lo más grande que hay. Hace 15 años nacía La Redonda, la radio de tu vida. Escuchad la radio que te pone pilas. todo el día. La 99. Club El Día es un novedoso programa de beneficios y descuentos en los principales comercios de la ciudad. Pedí tu tarjeta de socio y aprovecha todas las oportunidades. Sumate llamando al 412-0123, de lunes a viernes, de 9 a 18. O en www.club.eldía.com. Descuentos todos los días. Club El Día. Oportunidades y beneficios para vos. Son los porcentajes de caída que sufren los distintos funcionarios cuando están en medio de ciertos conflictos, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Gustavo González, consultor político, ya está con nosotros para hablar de este tema. Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, recién lo escuchábamos a los diputados de que es lógico que cuando existen conflictos la gente se enoja, se la agarra con el que más cerca tiene, en este caso lo que fue la provincia de Buenos Aires con el gobernador Scioli. Generalmente. Ahora, ¿se nota una caída importante en la imagen del funcionario? No, se nota más, en estos últimos conflictos se nota, digo, por lo menos todos los consultores están midiendo una fuerte caída, 15, 20 puntos. Lo que pasa es que también viene de muy arriba, de más de 60 y pico de puntos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una fuerte caída de ella, digo, yo había pensado cuando vos me invitaste en una especie de semáforo. Un semáforo rojo para el gobierno, porque ve el gobierno nacional. Después pasamos al provincial, ve que está cayendo en su imagen, un semáforo rojo, también un semáforo verde, porque, digo, y esto lo habíamos visto en anteriores charlas que me invitaste al programa, lo cierto es que
el gobierno cae pero no sube nadie. Entonces el mensaje para el diputado que recién se fue de la coalición cívica es que lo que tendría que hacer la oposición, que no les pase lo que les pasó el año pasado. Digo, que estaba Cristina Fernández con 54 y el segundo tenía 17 puntos. Entonces tendría que pensar que las primarias, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sea realmente una primaria para que la oposición pueda establecer un candidato, porque hoy no lo tiene. Es decir, el gobierno baja en su imagen, pero no sube ningún candidato a la oposición. Sí, en la vereda de enfrente no hay nadie. No hay nadie. Eso es. Y está claro también que la misma oposición es dentro del gobierno. También vimos al otro diputado del Frente para la Victoria hacer un terrible sacrificio para decir que no tiene una interna. Y que es una cuestión de estilos, y ¿no? que es una cuestión de estilo, exactamente. Lo cual uno sabe que no es así. También sabe que el vicegobernador no le eligió Scioli, que viene de otro acuerdo y que eso se hace muy complejo. Y lo más complicado también es que tenemos 3 años por delante con las elecciones parlamentarias del año que viene, en un gobierno entonces nacional que viene bajando en su imagen, en su consideración, yo diría hasta en su intención de voto, una oposición que no logra consolidar un candidato. Hace muy poquito salieron los candidatos que se estarían perfilando para Capital Federal, para senador nacional, que elige el año que viene. Estamos hablando de 8 candidatos, de los cuales 7 son de la oposición. Entonces, es muy difícil también para la oposición, no está en la oposición o no están pudiendo establecer alianzas de poder, que discuten poder, que es lo que le está pasando. De hecho, la principal movilización política del último tiempo ha sido de Moyano. Exacto. ¿Está bien? En el caso de Scioli, hace muy poco fue muy conocido unas declaraciones del intendente de Lanús, Quindimil, esta idea de que Scioli tiene amianto. A mí me parece que esta idea del amianto o no amianto de Scioli tiene que ver. En la década de los 90 salió en toda Latinoamérica básicamente estudios acerca del voto económico. Es decir, ¿qué pasa con los países que empiezan a tener decaimiento en su crecimiento económico, problemas económicos? ¿Qué pasa con el voto? Y el voto claramente empieza a irse al lado opositor. La oposición empieza a aparecer como una opción real de gobierno, de poder, mientras van surgiendo los problemas económicos. Entonces, es cierto que hay problemas económicos en el país, en la provincia de Buenos Aires, todas las provincias, la mayoría de las provincias tienen déficit, y esto va a afectar a la imagen de Scioli. Y yo pienso que en el marco de la interna también es no sé si es el juego, pero también no creo que sea del agrado del gobierno nacional ver que se ve afectada la imagen de la presidenta y que no se ve afectada la imagen del gobernador. Entonces, claramente Scioli va a estar bajando en su imagen. Esto por ahí todavía no se está midiendo. Pero también puede ser perjudicial para el gobernador, teniendo en cuenta que si del gobierno nacional ven que cae la imagen de la presidenta y todavía al menos el de Scioli se mantiene. Es un problema. Es un problema, pero por algo está todo el apoyo a Mariotto también. Sí, está claro. Sí, el apoyo a Mariotto, lo complicado que hoy es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, es terrible, porque no es que hay oficialismo y oposición. No. Hay oposición y oficialismo y adentro oposición. Lo cual hace unos cruces que vos misma estuvieron charlando recién, muy difíciles. Muy también, explosivo, es un combo explosivo, y también, la verdad. inclusive para gobernar. Claro. Entonces, el escenario es un escenario muy complejo. También es cierto, Cristina Fernández de Kirchner está en su segundo mandato. Hoy la Constitución no le impide la reelección. Entonces, si Cristina Fernández de Kirchner no establecía una disputa de poder, ella con el gobernador, en realidad ya estábamos en la sucesión y ella veía mermado su propio poder. Entonces, también es lógico, el famoso síndrome del pato rengo, ¿no? Esta idea, ¿no? También es lógico que la presidencia, que la presidenta de la Nación, trate de establecer poder, de establecer discurso, de establecer agenda política, en esta idea de las campañas norteamericanas de establecer constantemente comunicación política para no salir de agenda, porque si no la agenda la impone otro. En este caso no la oposición, pero sí la agenda la termina imponiendo el gobernador, que es Scioli, ¿no? Ahora,
Esto dificulta muchísimo, vos lo decías recién, el tema de la gestión de Scioli, porque tiene, por un lado, enfrente a la oposición, como todo partido político, como todo funcionario que está al frente, bueno, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero ¿cómo tendría que lidiar o cómo negocia dentro de su propio partido? Qué difícil. A ver, ¿cuánto hace que hizo una conferencia de prensa de Scioli muy importante en la casa acá, en la casa de gobierno, y que un periodista le preguntó, y el vicegobernador, y el vicegobernador no estaba. No estaba. Y claramente no iba a estar, y va a seguir sin estar. Digo, pero tiene esto de que la relación con Mariotto es buena, la relación con la presidenta es buena. Tiene todo un discurso que dice exactamente lo mismo cuando termina de decir eso y Mariotto sale con los tapones de punta, ¿no? Porque con otras declaraciones... Sí, esta provincia es inviable sin recursos nacionales. Me parece que ese es el nudo, ¿no? Entonces, si esta provincia fuera viable sin recursos nacionales, digo, ¿por qué no Scioli estaría disputando hoy, pensando en una vuelta, ir por afuera, con una lista de legisladores propios? No lo está haciendo porque sabe 3 años y porque en realidad, digo, recién se terminaron de pagar en forma desdoblado los aguinaldos. Esa es la realidad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿y eso qué truncaría? Truncaría su posibilidad de ser candidato a presidente. Entonces, la realidad es esa. Yo no sé si uno lo que escucha es que aquellos peronistas no kirchneristas lo que le está pidiendo a Scioli es una señal clara de que va a ir por afuera del Frente para la Victoria. Yo creo que eso se va a poder decidir en la cabeza de Scioli, no el año que viene, sino en el 2014. Como para pensar si es viable o no un 2015. Claro. En el marco en donde está Scioli como candidato, está Macri como candidato, la centroizquierda está muy difícil porque creo que también lo hablamos, el que fue el gobernador de Santa Fe va a tener 74 o 75 años, va a ser muy difícil para Viena también. Digo, competir en forma generacional. Y el problema de Macri es que o Massa o Scioli que terminan compitiendo casi el mismo electorado. Claro. Digo, y ese es un problema, que es un electorado de centro-derecha. Scioli y Macri tienen un perfil muy similar, los dos vienen del empresariado, uno empresariado deportivo, bueno, el otro también empresariado deportivo con su ligación a Boca. Entonces, la edad es más o menos la misma, los estilos más o menos los mismos, hasta copiaron las esposas. Scioli todavía, inclusive Scioli dice que están buscando que le gustaría tener un hijo, algo que hizo Macri. Me parece que el escenario es un escenario muy complejo y también lo interesante de esto es que el kirchnerismo hoy no tiene un candidato. Digo, el candidato del kirchnerismo es Vudú, con muchísimos problemas judiciales. Muy tapado, por cierto, igual. Sí, con muchos problemas judiciales y que yo no sé si todo lo que es el arco de centro-izquierda que adhiera al kirchnerismo terminaría votando a un candidato que viene de la derecha liberal, abrazando al Sogaray, el liberalismo, ¿no? El liberalismo del SEMA. Gustavo, hoy por hoy entonces lo que está planteado es que hay una pequeña disminución de ambos candidatos, de ambos candidatos, de la presidenta y del gobernador, pero que el hecho de que no haya un adversario fuerte no los debilita. No, y pasa lo que ha pasado siempre. Cuando estaba Menem era el presidente, la interna feroz era con Duhalde, es decir, entra el mismo peronismo. Y lo que está pasando ahora es que la interna sigue siendo el mismo peronismo. Lo que uno podría decir hoy es que hay altísimas posibilidades de que el próximo candidato a presidente, o de que el próximo presidente también sea un peronista. Claro. Porque lo cierto es que una alianza que uno podría llegar a pensar entre el radicalismo y el socialismo, que es gobernación en Santa Fe, hoy uno no lo ve viable. De hecho, no fueron juntos, ¿no? Sí. Entonces hoy uno tiene que decir que el peronismo sería gobernando 4 años más para después de que termine Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, si no hay una reforma de la Constitución y una reelección, y que hoy por hoy la oposición, el conglomerado de la oposición no termina de establecer un candidato viable que realmente dispute poder, porque recién hablamos de Macri. Macri en 4 años de gestión, y va por 5 años en la Ciudad de Buenos Aires, lo único que pudo ganar afuera de la Ciudad de Buenos Aires es una intendencia, que es Vicente López con el primo Jorge Macri. Es decir que si uno lo mira,
realmente no pudieron construir poder. Y el radicalismo hoy, opositor, no tiene ninguna gobernación en el país. Claro. Todas son peronistas o son radicales K. Claro. Es decir que hoy por hoy, si uno mapea el país, es cierto que el predominio kirchnerista con la caja aliada es muy fuerte, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. No, de nada. En el próximo bloque va a estar con nosotros Rosa Schoenfeld de Bru. La radio creo que es un medio de comunicación para encontrarnos, para que exista un punto de encuentro, para disentir o coincidir, pero principalmente para asociarnos a través de una idea, de un pensamiento. Y La Redonda es lo más grande que hay. Hace 15 años nacía La Redonda, la radio de tu vida. Escuchad La radio que te pone pilas. todo el día la 99. Club El Día es un novedoso programa de beneficios y descuentos en los principales comercios de la ciudad. Pedí tu tarjeta de socio y aprovecha todas las oportunidades. Sumate llamando al 412-0123, de lunes a viernes, de 9 a 18. O en www.club.eldia.com. Descuentos todos los días. Club El Día. Oportunidades y beneficios para vos. Decíamos en la apertura del programa, restituyeron al juez de San Isidro, Rafael Sarlari, una persona muy cuestionada, con muchas denuncias, principalmente de madres del dolor, por reiterados casos en los cuales el funcionario puso en libertad a varios acusados de diversos delitos. Está con nosotros Rosa Schoenfeld de Bru. Buenas noches, Rosa, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, este es otro tema más dentro de el mal accionar de la justicia, ¿no? Esto se resolvió en un jury de enjuiciamiento, no se hizo lugar a las denuncias y evidentemente esta persona fue restituida en su cargo. Terrible, terrible, yo me acordaba, o sea, yo venía comparando lo que había pasado con el ex juez Vara cuando fue enjuiciado, ¿no es cierto?, cuando fue llevado al jury político, donde justamente lo que hizo lugar al jury fue la cantidad de denuncias que tenía en su contra, ¿no es cierto?, por mal desempeño. Yo veía anoche a Vivian Perrone, sintonicé tarde, pero no entendía por qué no le aceptaban las otras denuncias, ¿no es cierto? Acá ya el problema no viene de la justicia, sino justamente de los legisladores. Yo creo que acá, cuando estamos hablando de jueces que liberaron a asesinos, a condenados, ¿no es cierto?, que no estaban todavía aptos para estar en la calle, siempre decimos la justicia. Yo creo que acá la responsabilidad directa es de los legisladores. Este juez tenía un mal desempeño, denuncias concretas, y ellos no hacen lugar. Entonces, ¿acá de quién es la responsabilidad? El juez, ¿qué más quiere? Volver otra vez y vamos a seguir, o sea, van a seguir sufriendo los habitantes de San Isidro lo mismo que vienen sufriendo las madres del dolor y tanta gente que por ahí no llegó a la denuncia, ¿no? Ahora, ¿a quién le sirve un magistrado así? Y aparentemente a los legisladores, a los que hicieron lugar, a los que realmente lo restituyen en su fuero. O sea, acá si había denuncias concretas, creo que eran a investigar. Eso es lo que siento yo. O sea, nosotros en ese momento sentimos cuando el jury de enjuiciamiento hizo lugar al jury justamente de Vara, sí, y salió destituido por unanimidad. Para nosotros había sido un logro inconcluso, porque en ese momento
el Tribunal de Enjuiciamiento piden que sea enjuiciado, o sea, que sea investigado penalmente, y a los años que llevamos jamás se fue investigado. Todos los jueces de La Plata se excusaron por ser del mismo fuero penal, entonces quedó realmente, qué sé yo, una cosa inconclusa. O sea, nosotros nos dimos cuenta después que pasó todo lo de Miguel, cuando habíamos visto, ya teníamos, ya sí, diríamos, resuelto el caso de Miguel en el sentido de la justicia, no de la aparición de Miguel, sino de la justicia. Y después ahí nos dimos cuenta de que realmente se nos había ido de la mano, ¿no? O sea, que habíamos dormido en los laureles, como decimos normalmente. Sí. Rosa, 19 años se cumplen ahora en agosto de la desaparición de Miguel. 19 años, ya con la perspectiva de que López, otra vez, López beneficiado con estas salidas transitorias, ya debe haber sido notificado o estará por ser notificado, ya que había entrado justo el tribunal en feria y tenemos entendido que todavía no había sido notificado de la resolución. Y acá estamos otra vez cuestionando la justicia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Código Provincial dice que todo aquel acusado de tortura seguida, o sea, de ser un policía y de haber tortura seguida de muerte, no tiene que ser beneficiado con estos beneficios especiales, ¿no? Sí. Y bueno, entonces como la justicia provincial decía que no, nos tomamos de la justicia del Código Nacional que no contempla eso, entonces les damos la libertad. Una vez más vamos a transitar, vamos a tener otro asesino más en la calle, un asesino que bueno, que primero, o sea, fue policía, que supuestamente estaba para cuidar al ciudadano, que torturó, mató, desapareció, nunca colaboró con la justicia, pero él está beneficiado ahora con estas salidas transitorias y prontamente con la condicional, ¿no? O sea, con la condicional en parte ya estaba resignada, ¿no? Recuerdo que el año pasado lo vi al doctor Osafrain, le dije, bueno, dígame para cuándo puede estar beneficiado con la salida condicional, con la libertad condicional. Sí. Me dijo para octubre del 2013, pero no pensé que le iban a hacer lugar en estas condiciones, ¿no? O sea, con estas salidas transitorias, más teniendo elementos para mantenerlo detenido. Sujeto que en todo momento demostró no tener absolutamente nada de responsabilidad, no querer colaborar con la justicia. Claro, ningún tipo de interés en que se resuelva. Ningún tipo de interés en que se resuelva. Y nosotros, como decías vos al principio, 19 años preguntándonos dónde está Miguel, exigiendo que se investigue. Tenemos en este momento, bueno, ya tenemos la asociación que ya está ahora, cumple 10 años. Sí. Y bueno, colaborando con otros familiares, acompañando y bueno, estando. ¿Cómo es el caso del juicio que se está realizando ahora por Cristian Domínguez? Justamente, tenemos el juicio, en este momento se está llevando el juicio de Cristian, donde, bueno, cuando me retiré de la audiencia, justo estaba hablando declarando un policía y comentaba cómo lo habían encontrado colgado, ¿no? Y donde supuestamente empiezan los gritos diciendo que había una persona que se había suicidado. Acá está probado, clarito. Esperemos que tengamos justicia, pero está probado que a Cristian lo cuelgan después de fallecido, después que lo matan mecánicamente. Rosa, y esto no deja de provocar indignación, bronca, retomando el tema de las salidas. Cuando ayer escuchábamos, seguramente usted también la escuchó, a la presidenta defender la salida de los presos para eventos culturales. No, realmente me llamó la atención. Me llamó la atención. Creo que si se dio cuenta, cuando se dio cuenta se debe haber arrepentido, ¿no es cierto? Si están detenidos, si están acusados, tienen que estar a donde fueron, sino directamente que no haya más ni condenas ni nada. Porque si van a ser beneficiados todo aquel que necesiten para que haga más números en una marcha o en un acto y hablan político, de una reinserción social, ¿no? Y hablan de una reinserción social donde
creo que la reinserción social la tendrían que hacer adentro, ver si están capacitados para estar transitando la calle. Yo creo que la presidenta se debe haber arrepentido de lo que ha manifestado. Más teniendo nosotros como tenemos el concepto del matrimonio, Kirchner, de lo que significaba para ellos los derechos humanos, ¿no es cierto? Si ellos fueron los que promovieron los juicios por la verdad, ¿no es cierto? Sí. A represores que hacían causas de hace 30 años. Entonces no tiene sentido lo que está diciendo. No tiene sentido. No tiene sentido, pero hay funcionarios que sí lo avalaron, al igual que ella haciendo su defensa. Estos presos estuvieron en los eventos culturales. De hecho, el más conocido, digamos, es el baterista de Callejeros, ¿no? Donde, bueno, hoy escuché al papá indignado. Claro, indignado, hoy escuché al padre. Hoy estuve mirando poquita televisión porque el juicio supuestamente empezaba muy temprano y estuve mirando poco, pero sí, lo poco que vi fue a un papá indignadísimo. De una persona que fue condenada hace 10 días. Es una vergüenza, sinceramente una vergüenza, no lo puedo, y lo vuelvo a repetir, no lo puedo creer que la presidenta haya manifestado esto y esté de acuerdo con estas salidas de esta reinserción social. No lo hubieran condenado, que no gaste toda la plata que se gasta desde el Estado para la justicia. Claro. Que deje que sea la ley de antes, qué sé yo, donde no había justicia, qué sé yo. Rosa, ¿qué actividades se van a realizar en el nuevo aniversario de Miguel para ir cerrando el bloque? Sí, tenemos el aniversario y los 10 años de la asociación, así que el 15 tenemos una charla en la Facultad de Periodismo con el doctor Zaffaroni, donde va a estar la señora Estela Carlotto, Adelina Lalle, Cristian Alarcón, no me quiero olvidar de nadie. Y bueno, también ha confirmado su presencia el vicegobernador Mariotto. No me quiero olvidar de nadie, por Dios, la decana de la facultad. Y bueno, donde una charla sobre todo lo que viene aconteciendo en la justicia, ¿no es cierto?, de derechos humanos. Y bueno, el 17 lo de siempre, la vigilia. La vigilia en la comisaría novena, donde la promesa está hacerla hasta que el día que sepamos dónde está Miguel. Ese año va a ser el día que sepamos dónde está Miguel, va a ser el día que vamos a dejar de ir a hacer la vigilia en la novena. Bueno, la novena viene como siempre, o sea, con muchas expectativas. Van a venir nosotros tenemos una filial en Parque Patricio, que es una casa de cultura y oficio, que es un brazo de la asociación. Ahí se están dando talleres de música, talleres de cocina, así que van a venir talleres de periodismo también, así que van a venir los que están participando, van a traer parte de la cocina, cosas dulces para compartir con la gente que nos acompañe, también hacer un poco de música. Vamos a tener al sobrino de Miguel, que ya tiene 16 años, tiene una banda, así que con mucha emoción me propuso que quería venir a tocar y para mí es todo, ¿no? Todo. Sí. Así que, bueno, así vamos a pasar como pasan todos los años, ¿no es cierto? Con el mismo reclamo de saber dónde está Miguel, no olvidándonos de la destitución y de la investigación penal al juez Vara, y repudiando esta decisión de los jueces, el doctor Silva Acevedo y la doctora Lazaga, en hacerle lugar a las salidas transitorias a este asesino que jamás de los jamases colaboró con la justicia ni tuvo intención, ¿no es cierto? En ningún momento mostró un arrepentimiento de lo que habían hecho. Gracias, Rosa. No, gracias a ustedes. Llegamos hasta aquí con el programa En la Mira. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 22 horas. Gracias.